Un gusto de saludarte, Patricio. ¿Cómo estás? Un agrado. Muchas gracias por la invitación y por la deferencia que siempre tienen con nosotros ustedes. Encantados de poder conversar contigo y más de este tema que desde mi punto de vista resulta tan importante y más si lo abordamos en contexto de pandemia. ¿De qué hablamos, Nelson, cuando hablamos de educación inclusiva? Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de una postura a nivel mundial que lideró la UNESCO, en la cual se supone que todas las personas tienen alguna capacidad que les permite estar en las aulas comunes. Por lo tanto, ya esto de las escuelas especiales y todo esto empieza a desaparecer y los niños todos empiezan a estar siendo educados en las aulas de los colegios comunes. Eso por un lado. Y por otro lado, es que no exista ningún tipo de discriminación ni económica, ni de raza, ni de capacidad para que los niños no estén en los colegios. A eso llamamos en términos generales educación inclusiva. Por lo tanto, ¿qué aspectos debe poseer un niño o su familia para ser considerado en el concepto de educación inclusiva, Nelson? Mira, lo que pasa es que no tienen un concepto especial. Todos los niños forman parte de la educación inclusiva. Porque la inclusividad significa, si tú creas, en el último término, como la justicia social en la cual se da respuesta a través del sistema educativo. Entonces, no hay un requisito especial. Todos los niños, en realidad, que van al colegio son inclusivos. Te lo puedo graficar de una manera distinta. Hace muchos años atrás, cuando era mi primer año de escolaridad, mi madre fue mi profesora en la zona rural de Quille, en Carahue. Paréntesis, fue cuando mejor me fue en toda mi vida de estudiante. En ese tiempo, todos los niños que estaban alrededor de la escuela iban al colegio y nadie les tomaba ninguna prueba de ningún tipo para ingresar y todos llegaban y mi madre les hacía clase a todos. Eso era una escuela inclusiva, esa es la idea, ¿no? Hoy en día está un poco más segmentado el tema y en un momento llegó a ser extremadamente segmentado. Entonces lo que se pretende justamente es lo contrario, recuperar este derecho ciudadano de educarse, ¿no? Un derecho humano, entre comillas, aunque no me gusta hablar mucho de eso, el derecho a la educación que se haga realidad a través de esta educación inclusiva. No discriminar a nadie, que todos estén dentro de los establecimientos. Pero me imagino, Nelson, que tiene alguna especial particularidad, digamos, en niños cuyas familias, digamos, están en contextos sociales distintos, ya sea por las situaciones económicas de pobreza, ya sea por las condiciones de migración. Muchas veces, sobre todo en Chile, hemos tenido una fuerte carga migratoria, digamos, en los últimos años. ¿Tiene alguna particularización esta formación inclusiva? Sí, claro, sí, la migración que es un nuevo fenómeno que se nos está llegando al país, que otros países ya han vivido fuertemente, es otra característica de la educación inclusiva, cómo acogemos a esos niños dentro de la escuela y cómo su acervo cultural, digamos, lo vamos integrando y ellos también van integrándose al nuestro, ¿ya? Pero ahí hay dos desafíos, de ahí este seminario. Un desafío es, Patricio, la enseñanza. Cómo tú logras estructurar procesos de enseñanza para que ojalá todos los niños aprendan, ¿ya? A distintos ritmos, a distintos niveles, pero que aprendan. Desde ese punto de vista, entonces, la inclusividad reclama el derecho metodológico de poder atender a todos los niños respetando en algún sentido sus características que les son propias. Pero ese es el proceso de enseñar. Luego viene el proceso de saber si ese niño aprendió, es decir, la comprobación de ese aprendizaje. Y ahí está la evaluación. Entonces, de la misma manera que tenemos que hacer una enseñanza diferenciada, tenemos por otro lado que hacer una evaluación diferenciada. De la misma manera que consideramos las características individuales en los procesos de enseñar, tenemos que considerar las características individuales en los procesos de comprobar si eso que enseñamos se aprendió o no por el niño. Ese es el desafío de la educación, de la evaluación inclusiva o diferenciada. Sí, estamos conversando con el doctor Nelson Araneda, doctor en psicología, sobre educación inclusiva a propósito de un seminario del que ya vamos a hablar, Nelson, respecto de los invitados, la fecha, en fin, y de qué manera nuestros televidentes pueden participar eventualmente también de eso. Nelson, ¿cuál es el panorama de este tema hoy día, no sé, en Chile, a nivel mundial? ¿De qué manera, en rigor, la pandemia, este contexto que nos ha invitado a encerrarnos en la casa y a tomar clases virtuales,
con todo lo que ello significa, ¿no? ¿De qué manera eso ha ido influyendo negativamente en el concepto de inclusión de acuerdo a lo que ustedes han estudiado? Sí, yo no creo, Patricio, que haya influido negativamente. Yo creo que influyó. Sin tema valorativo, ni positiva ni negativamente, Patricio, porque es una experiencia nueva que estamos viviendo todos hoy en día en todo el planeta. Y todos estamos aprendiendo de todos. De manera tal que yo creo que una palabra que es muy necesaria es la prudencia. Porque yo veo con mucha arrogancia discursos de un lado y de otro como si la gente tuviese una experiencia enorme en vivir estas situaciones de pandemia. Y creo que todos estamos experimentando un aprendizaje, eso es lo primero. Por lo tanto, nadie tiene la varita mágica de la solución del problema. Segundo, nadie es tan psicópata, creo yo, o tan inhumanamente inhumano para hacer las cosas mal, ¿ya? Porque de repente escucho unos discursos como que pareciera ser que intencionadamente las decisiones que se toman son malas, ¿ya? Yo creo que es un proceso de aprendizaje que hay que vivirlo con mucho respeto y que hay que atesorarlo, digamos, como una experiencia. No sé si vamos a volver a vivir otra pandemia. Estoy claro que cuando volvamos a vivir otra pandemia, el aprendizaje que hayamos logrado de esto, los que nos salvemos, si es que nos salvamos, tendremos la posibilidad de ahí aplicar las experiencias. Pero de momento todo es aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué elementos tenemos nosotros que son complejos en nuestra región ahora? Los elementos complejos que tenemos, el primero de todos es de conectividad, ¿ya? Pero hay gente que hace un alarde enorme de la conectividad, que es un tremendo problema. Sí, siempre ha estado, lo que pasa es que ahora se visibilizó. ¿Y cuál es el planteamiento? Hay que solucionarlo. Yo creo que es eso, ¿ya? Y no hacer, no emplear más energías en criticar y en hacer como que sabemos todo, más que en ocupar esa energía en empeñarnos en solucionar los problemas, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay desigualdades que obligan y que llaman a la inclusión, y los profesores en algún sentido lo hacen. Mira, en las comunas, te pongo un ejemplo, trabajo en varias comunas, pero pongamos Imperial. La Industrial de Nueva Imperial, hoy en día, tiene alumnos allá en Tranapuente, y que están sin conectividad. Entonces, lo que hace la directora es que se programa una vez a la semana y va con los profesores a atender a 1, 2 o 3 niños a esas casas y soluciona el problema de esos niños, ¿ya? Ahora, que alguien me venga a decir que en este periodo excepcional los niños no van a tener un impacto en la calidad del aprendizaje es absurdo, lo van a tener. Que alguien venga a decir que qué malo que no vayan a tener lo mismo, absurdo, lo van a tener. O sea, hay un impacto negativo porque las contingencias que vivimos están en eso, ¿no? Eso. Nelson, Sí. Mira, nos queda poco tiempo. A mí de verdad me parece un tema muy interesante y sin duda lo podemos seguir abordando más adelante. Quiero preguntarte respecto al seminario, ya para poder entrar también en esta actividad concretamente, ¿no? ¿De qué manera la gente, los televidentes que están hoy viendo Ufrovisión pueden efectivamente ser parte de este seminario? ¿Cuándo es? ¿Quiénes participan? Bueno, este seminario es el día lunes 30 de 9 a 1. Tenemos 4 especialistas de España, de Brasil, de México y de Argentina. Son brillantes especialistas en sus áreas de evaluación diferenciada. Es un seminario gratuito, ¿ya? Y bueno, se pueden inscribir. Lo que voy a hacer, te voy a enviar en este preciso instante la página, porque es muy larga para leerla aquí, donde ellos se inscriben. Está transmitido por 2 formas, vía Zoom y vía YouTube Live, porque nosotros hemos tenido una concurrencia de hasta 4.000 personas en nuestro seminario. Entonces es importante que los que quieran estar por Zoom se registren y se inscriban. No tiene ningún costo para nadie, digamos. Este es una solidaridad académica desde la Universidad de la Frontera en torno a esto de la pandemia. Entonces recordemos, el próximo lunes 30, desde las 9:30 hasta las 14 horas, este seminario sobre cómo abordar la inclusión en contextos de pandemia. Nelson, agradecerte este contacto, esta es una palabra, y enviarte un abrazo cariñoso y reiterar mis agradecimientos por esta conversación con Ufrovisión. No, muchas gracias a usted, en especial a ti, por la gran deferencia que tienen y bueno, mucho éxito, y sigo valorando el excelente trabajo comunicacional que hacen desde Ufromedio. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias, abrazos. Nelson Araneda, doctor en psicología, conversando sobre inclusión en contextos de pandemia.